Cierre sus ojos, vamos a adorar al Señor un minuto. Si quiere ponerse en pie 2 minutitos, 2 minutitos. Vamos a desatar un ámbito de gloria en este lugar. Acuérdese de esto. Su adoración este año tiene que ser diferente. Su servicio a Dios tiene que ser diferente. Su humillación tiene que ser diferente. Todo tiene que ser diferente este año. Tú no puedes esperar resultados diferentes si sigues haciendo lo mismo. Para tener resultados diferentes tienes que hacer cosas diferentes. Y parte de lo que tiene que ser diferente es tu adoración. Así que como hijo y como hija, alza tus brazos al cielo. Olvídate de la persona que tienes a tu lado. Olvídate de cualquier circunstancia, situación. Mateo capítulo 16, versículo 13. ¿Por qué se derribaron estas torres? Muy sencillo. Tuvieron que hacer un estudio muy profundo para entender cuál fue la razón o el motivo por el cual estas torres, en este tiempo donde se supone que hay tanta veeduría, tanta supervisión, tanto control en el tema de obras, era muy complejo que sucediera algo como esto, pero sucedió. A grandes rasgos, ¿por qué se derribaron estas torres? Las bases no eran suficientes para sostener el peso. ¿Qué más? El material no era correcto. ¿Qué más? El proyecto fue bien planeado. El asunto fue que las columnas no fueron equipadas para sostener el edificio, no más. Como las columnas no tenían el material para sostener la torre, no había necesidad de temblor, simplemente se iba a destruir, porque ellas no tenían la capacidad de sostener. Mateo capítulo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Versículo 15. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús, el Cristo. En este pasaje nos describe parte de las virtudes del apóstol Pedro, quien antes de ser Pedro era Simón. Es decir, antes de ver a ese apóstol que desató el Pentecostés, que sanaba a los enfermos con su sombra, que tenía denuedo, que tenía osadía, que tenía vehemencia para predicar la palabra, para caminar en las aguas, para ver milagros y hacer milagros, para confrontar los religiosos que crucificaron a Jesús. Antes de ese apóstol Pedro existía un Simón. Él no fue Pedro
instantáneamente. Primero fue Simón. Así que la vida de Pedro en el estudio bíblico evidencia un hombre muy emocional. Cuando usted estudia la vida de Pedro, usted se da cuenta que Pedro era volado. Pedro era explosivo. Por eso el hombre se tiraba lo que sea, se le tiraba. Apenas vio a Jesús caminar sobre las aguas, el hombre no dudó y se tiró y empezó a caminar. Pero vemos que Pedro era un hombre que no solo tenía esa osadía y esa vehemencia, sino que también era un hombre lleno de inseguridades y lleno de temores. Por eso usted ve en el relato bíblico en Mateo capítulo 16 que hay como un juego de palabras, y en la Biblia usted ve que a veces Jesús se refiere a él como Pedro, y en otras oportunidades usted ve que se refiere a él como Simón, y en otras como que le dice Simón Pedro. Entonces uno como que dice, al fin ¿qué? ¿Simón o Pedro? ¿Cómo es el asunto? ¿O este hombre qué? Y ahí es donde usted tiene que hacerle preguntas a la Biblia, y esas preguntas lo llevan a profundas revelaciones. ¿Por qué Simón sigue apareciendo aún con el nombre de Pedro? Porque este hombre que Dios levanta en un diseño apostólico, Dios lo pasa por un proceso. Diga conmigo, proceso. Donde tenía que procesar a Simón para que llegara a ser Pedro. Así como era de osado, de decidido, porque es que cuando el primer referente bíblico de Pedro, o sea, lo primero que usted ve de Pedro, de Simón, que es el mismo, es que en Mateo 4:17 Jesús comienza a predicar y dice: arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. Y más abajito, del 20 al 23, dice que llamando a Andrés y a Pedro, los dos primeros discípulos que él toma, les dijo: síganme que los haré pescadores de hombres. Y dice la Biblia con exactitud que Pedro, dejando sus redes, le seguía. ¿Era un hombre decisivo o no era un hombre decisivo? Determinado. Pero así como era decisivo, era impulsivo y era emotivo, también era un hombre egoísta, jactancioso. Era un hombre que podemos decir que tenía un defecto, y era el doble ánimo. Un día quería meterse en el reino con todo, pero al otro día las circunstancias traían desánimo sobre su vida. Entonces ese doble ánimo en la vida de Pedro estaba obstaculizando lo que Dios quería hacer con él. Dios ya lo veía desatando el Pentecostés. Dios ya lo veía haciendo milagros. Dios ya lo veía moviéndose en lo sobrenatural, transformando la nación, predicando, siendo un testigo con poder. Pero su carácter, diga conmigo, carácter, impedía la realización apostólica de este varón. Hay muchas cosas poderosas que Dios ya decidió hacer contigo. ¿Cuánto lo creen? No es que tienes que ser, no, tú ya eres, porque en Cristo ya lo eres. Pero eso no es real porque tú todavía no tienes el carácter que se necesita para poder sostener y cargar lo que Dios te quiere soltar. Has preguntado por años: Señor, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué no doy fruto? ¿Por qué no me das hijos? No me das una empresa, no me das un negocio, Dios. Por muchos años le pregunté al Señor: ¿qué me falta, Dios? Y cuando meditaba en esta palabra en la semana, era sencilla la respuesta. Porque si pongo el peso sobre tu vida que estás demandando, vas a terminar como esas torres de Medellín. El requisito para lo que Dios quiere hacer en tu vida tiene que ver con tu carácter. Entonces, hay cosas que se van a cumplir este año.
Hay unas bendiciones. Mire, yo le digo una cosa, yo siempre que inicio el año, inicio con una expectativa poderosa. Porque yo hace un año estaba predicando algo similar a esto, pero tenía que ver con dejarlo lo viejo atrás, empezar lo nuevo y esperar lo inesperado y proyectarse para lo que venía. Y jamás me imaginé que iba a ser todo lo que hice el año pasado. Yo recuerdo, hace un año yo estaba dando un servicio, la primera reunión del año, y fue una bendición, adoramos, exaltamos, y yo tenía una expectativa. Oiga lo que le voy a decir, en su corazón tiene que haber una expectativa, tiene que haber algo que se llama demanda, tiene que haber una ilusión, pero no es una ilusión, es una esperanza sólida en la fe de que este año algo poderoso va a ser Dios en tu vida. Algo que no esperabas, algo que no imaginabas. Hay una conexión que viene, hay una promoción que viene, hay un ascenso que viene. Vas a hacer lo que jamás pensaste que ibas a hacer. Vas a andar con los que menos pensaste que ibas a andar. Vas a ser reconocido, vas a ser honrado. ¿Por qué? Porque este año se tiene que cumplir lo que Dios ha hablado a tu vida. Entonces yo tenía una expectativa de lo que Dios iba a hacer, y hay que tenerlo. ¿Sí? Yo decía, ¿quién sabe este año qué va a pasar? Como cuando uno también dice, Dios mío, este año quién sabe cuántos se mueren. ¿De verdad? ¿Usted cree que yo esperaba la muerte de la hermana Gloria? Que yo ni lo creo todavía. Hace un año fue la hermana María Teresa, 2 años ya. Son cosas que uno no sabe. Hoy estamos acá, no sabemos el otro año quién va a estar. Pero dentro de su corazón y dentro de mi corazón tiene que haber una expectativa de que algo poderoso va a suceder. Algo poderoso va a suceder. Pero tienes que tener en cuenta el requisito. Tienes que tener en cuenta que lo que vas a recibir, ojo con esto que te voy a decir. Dile que está al lado, ponle atención a esto. Oye bien, lo que vas a recibir es proporcional a lo que puedes resistir y soportar. No vas a recibir algo más allá de lo que tú puedes sostener. Así como no vas a ser más probado de lo que puedes aguantar o resistir, y junto con la prueba viene la salida, asimismo tienes que entender que el peso de la bendición lo pones tú. Tú mismo eres la balanza. Diga, yo soy la balanza. Entonces, aquí en este pasaje, Pedro recibe una revelación bravísima. Tú eres el Hijo de Dios. Ok, como recibiste esta revelación, te cambio el nombre, porque la revelación te sacó de Simón y te convirtió en Pedro. ¿Qué significa la palabra Simón? Lo hemos estudiado. La palabra Simón significa caña frágil. Imagínese esto. Representa a alguien que es débil, inmaduro. Simón, todo esto significa Simón. Esto era Pedro antes del proceso. Era débil, era inseguro. Era un creyente que renunciaba fácil a su ministerio. Fácil. Una situación mínima. Era muy vulnerable. Me miró, no me miró. Me saludó, no me saludó. Me dio gracias, no me dio gracias. Me tuvo en cuenta, no me tuvo en cuenta. Pero era muy vulnerable. Y por eso no podía permanecer. No aguantaba las ofensas ni la presión del liderazgo. Eso era Simón. La revelación lo lleva a ser Pedro y lo mete en un proceso de madurez. ¿Qué significa la palabra Pedro? Piedra tallada, pulida y terminada. Alguien que es confiable, pero que necesita seguir madurando para sostener. Entonces, usted se da cuenta que ese vaivén entre Simón y Pedro evidenciaba que al apóstol le faltaba. Dile al que está a tu lado, con todo respeto, creo que te falta.
Incluso en Lucas capítulo 5, recuerda que en Lucas capítulo 5 se dio la pesca milagrosa, ¿se acuerda? ¿Cuántos se acuerdan que en Lucas capítulo 5 está la pesca milagrosa? Para los que no se acuerdan, en Lucas capítulo 5 está la pesca milagrosa. ¿Ya se acuerdan? Ok. Y uno estudia ese pasaje y uno dice, wow, pero uno como que no entiende. Bueno, pero al fin que ya lo había llamado y ahora en Lucas 5 le ruega que le preste la barca. Al fin que, Peter, ¿eras o no eras? Y yo cuando leía eso, el Espíritu me decía, Marco, ten paciencia. Yo tuve mucha paciencia. Hay discípulos que son cabezones. Hay hijos que son cabezones. Y yo le dije, Señor, pero ¿por qué todos tan cabezones? Y el Señor me decía, si Jesús tuvo paciencia para sacar a Simón, volverlo Pedro, pararlo en lo apostólico y desatar el Pentecostés, tú serás capaz de que todo lo que yo ponga en tu camino lo lleves a la madurez en Cristo Jesús. ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios por eso? No te desesperes, porque ese que ves como Simón será Pedro. Ese hijo que no pinta será apóstol, será empresario, será gobernante, será lanza, punta de lanza, será el referente para las naciones. Tu empresa que no parecía que iba a fluir, será el referente de la ciudad, de la nación, será el referente del territorio donde ella está. Porque lo que un día fue Simón, si entra en el proceso, será Pedro. Si entra en el proceso, será Pedro. Entonces, en Lucas capítulo 5 usted dice, bueno, al fin ¿qué? ¿Era o no era? Evidentemente, ese Lucas capítulo 5 muestra que Pedro había seguido a Jesús de forma intermitente. Si hay algo que va a detener el cumplimiento de lo que Dios quiere hacer este año, es que seas intermitente. Es que seas inconstante. Es que seas de doble ánimo. Es que un mes sí, un mes no, 2 meses no, 2 meses sí. Eso va a hacer mucho daño. Y cerrarás el año diciendo lo que has dicho en los últimos años. No pasó nada y me fue igual. Nada cambió, nada me sorprendió, nada me bendijo. ¿Por qué? Porque no has hecho los cambios estructurales que tienes que hacer para sostener tu bendición. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, todos podemos llegar, hermano, escuche esto. Si Simón, que lo negó, que colgó los guayos y se apartó, volvió a la pesca, dejó de ser apóstol, volvió a la pesca. Que lo vio cuando iban a crucificarlo y volvió y lo negó y lloraba. Si Pedro, siendo tan defectuoso y débil en su carácter, llegó a hacer lo que tenía que hacer, tenlo por seguro que tú también llegarás a hacer lo que Dios quiere que tú seas en la vida. ¿Cuántos lo creen? Hace su mano y diga conmigo, Dios va a cumplir su propósito en mí. Dios lo va a hacer. Pero la clave para que eso suceda no es solo reconocer nuestras luces, sino también reconocer nuestras sombras. Si tú tienes la capacidad de reconocer, yo reconozco que hay muchas áreas en mi vida como padre, como esposo, como pastor, como administrador, que todavía no son las que se necesita para algo mayor. Yo lo sé. Pero si tú no lo reconoces, nunca vas a darte la oportunidad de dar el primer paso para el avance y la promoción. Entonces, este año necesitas reconocer tu debilidad. Este año necesitas reconocer tu fragilidad y decir, Señor, yo sé que en esta área necesito de ti. Soy explosivo, soy iracundo, no tengo paciencia, no soy buen padre, no soy buen jefe. Lo reconozco y como lo reconozco, te pido que me ayudes, Espíritu Santo. Si tú lo haces, en este año verás lo que nunca antes habías visto. ¿Por qué? Porque
En el Space lo que falló fue la columna. En tu vida lo que ha fallado es el carácter. Diga conmigo, carácter. ¿Qué significa carácter? Hijo, usted hizo unas presentaciones lindas, no sé por qué no. Carácter. Diga conmigo, carácter. Porque lo que ha fallado todo este tiempo es el carácter. Pastor, pero usted no sabe lo calmado que me volví. Es más, ya soy hasta tembado. Porque yo tomé la cruz y voy a seguir a Cristo. No. No has entendido el carácter de Cristo. ¿Qué significa la palabra carácter? Es lo que eres internamente. Cuando se habla de carácter, es tu definición interna. Es lo que piensas y lo que haces cuando estás a solas. Nadie te está viendo. Ni tu líder, ni tu pastor, ni tus padres. Nadie te está viendo. Lo que piensas y lo que haces a solas. Ese es tu carácter. Es la manera de reaccionar cuando estás bajo presión. Bajo presión. ¿Cómo reaccionas cuando estás bajo presión? Cuando te están ahogando. Cuando te estás asfixiando. Cuando te están pullando mensajeros del diablo que te quieren hacer pecar, que te quieren sacar de tu propósito, de tu asignación. Y le voy a decir algo, ya este año hubo una primer prueba y muchos fallamos ya. Entonces Dios te dice, ¿viste? No estás listo. Dile al que está al lado, ¿viste? No estás listo. Carácter santo. Yo le digo algo, yo sé que tengo un problema de visión, pero yo no leo eso. ¿Usted lee eso? Es la actitud que tenemos cuando nos maldicen y nos critican. ¿Cuántos están entendiendo todo lo que es carácter? ¿Cómo reaccionamos? Bajo presión. La actitud que tenemos cuando nos maldicen y cuando nos critican. En conclusión, cuando se refiere al carácter, son todas las cualidades, tanto positivas como negativas, de una persona que salen a la superficie en el diario caminar. Entonces, tu carácter, acuérdate de esto. La unción, ¿cuántos anhelan la unción de Dios? La unción te capacita, la unción te empodera, la unción te hace liberar a los enfermos, a los endemoniados. La unción te ayuda a predicar, la unción te ayuda a hacer empresa, la unción te capacita, pero el carácter te habilita. El carácter te aprueba, la unción no te aprueba. Lo que te aprueba es el carácter. Por eso el Señor les dijo a una cantidad de siervos y de pastores: Señor, pero en tu nombre hice milagros, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre resucité muertos, en tu nombre convertí el agua en vino, en tu nombre profeticé, en tu nombre me moví en palabra de ciencia. Sí, hijo, pero por tu carácter nunca te conocí, fábrica de iniquidad. En un tiempo de madurez del ministerio entendí que no me asombran los milagros. Doy gloria a Dios por los milagros. Anhelo los milagros. Parte de mi asignación es traer lo sobrenatural. Anhelo la gloria, anhelo señales, anhelo maravillas. Pero cuando empecé a ver madurez en el ministerio que Dios me permitió por su gracia liderar, me empezó a descrestar no aquel que hace milagros, no aquel que resucita muertos, no aquel que se mueve en lo sobrenatural, sino aquel que tiene un corazón conforme al corazón de Dios, sino aquel que es el mismo en lo público y en lo privado, sino aquel que es modelo y ejemplo en su casa, en su familia, porque vi demasiada gente hacer milagros y hacer estragos en su casa. Vi demasiada gente moverse en unas dimensiones que yo decía: wow, yo quiero eso. Y después los veía en la casa haciendo otras cosas, y después yo decía: no quiero eso. Lo que más me descresta de un hombre de Dios es el carácter, porque el carácter es lo que te aprueba.
Diga conmigo, el carácter es lo que me aprueba. Entonces, la base que define tu capacidad es tu carácter. Y si tu carácter tiene grietas, es un peligro, porque tu carácter es el fundamento. Entonces, si ese fundamento tiene grietas, está en riesgo todo el edificio. Entiende esto: si tu carácter no cambia, puedes perder tu casa, puedes perder tu familia, puedes perder tu ministerio, puedes perder tus hijos. Si reaccionas tarde, ya no habrá alternativa ni oportunidad, por cuanto tu carácter deteriorado te llevó a perder todo en la vida. ¿Cuántos me están entendiendo? Tú puedes tener poder, puedes tener visión, puedes tener especializaciones, maestrías, conocer lo que quieras, pero si no tienes carácter, destruirás el poder y la visión que Dios te dio. Si no tienes carácter, el mismo poder te puede destruir. Hitler fue un hombre con poder y visión, pero con un carácter lleno de grietas. Y ese carácter trajo destrucción a la nación. Entonces, Pedro, el apóstol Pedro, tenía un carácter raro, con grietas. Se lo voy a mostrar rápido. Mateo capítulo 4, del 17 al 20. Usted lo va a ver. Capítulo 4, del 17 al 20. Se lo estaba definiendo ahorita. Aquí que ven esto en este pasaje. Capítulo 4 del 17 al 20. Vamos a ver cómo era el carácter de Pedro. ¿Lo tiene? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Aquí está lo que le decía, 19. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Versículo 20. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Número 1. El carácter de Pedro era como, diga conmigo, decidido. Una vez más, diga, era decidido. Era impulsivo, impulsivo. Número 2, Juan 18. Juan capítulo 18, versículo 9. Juan capítulo 18, versículo 9. Mire lo que dice: para que se cumpliese aquello que había dicho Dios: de los que me diste no perdí ninguno. Versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó. Oiga, pero Jesús les había dicho una cantidad de veces: ey, Peter, es necesario que yo vaya a la cruz y padezca, y al tercer día voy a resucitar. ¿Ok? ¿Lo tienes? Lo tengo. Y llegaron a cogerlo preso, y sacó la espada. Entonces, ¿qué? ¿Cuántos son? ¿Cómo fue? ¡Pum! Le voló la oreja al soldado. Oye, pero acababa de salir del aposento. Acababa de hablar en lenguas. Terminó de hablar en lenguas y se fue a quitarle la oreja al soldado. E hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Bueno, pero al fin, ¿qué, pastor? ¿Era o no era? Fíjese la confusión que uno puede desatar a la gente que lo rodea a uno cuando lo ven un día con la Biblia en la mano y al otro día peleando en la calle. Entonces, este hombre era impulsivo, era decidido, pero era agresivo, era explosivo. Entonces usted ve como unas variaciones terribles en su carácter. Mateo capítulo 14, versículo 28. Usted ve que Pedro era osado, se lanzaba. Entonces él respondió, Pedro, y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Versículo 29. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Tenía fe Pedro o no? ¿Usted sabe qué es tirarse a caminar sobre las aguas? Tenía fe. Pero mire lo que dice el versículo 30.
pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Entonces cuando usted estudia ¿al fin qué? ¿Al fin qué? ¿Lo tomamos como el hombre de fe o como el hombre del temor? Diga conmigo, doble ánimo. Entonces, estos pasajes nos dejan ver que el apóstol Pedro era decidido, era impulsivo, pero era agresivo, era explosivo, era osado, era atrevido en la fe, pero tenía muchos temores, tenía muchas dudas y también era inconstante en su fe. Entonces Pedro estaba a punto de entrar a una megatemporada de su vida. Pedro estaba a punto de salir de ser ese pesquero tradicional. Tú estás a punto, hijo, de salir del anonimato. Estás a punto de entrar en tu temporada. Estás a punto de entrar en tu plataforma. Estás a punto de ser promocionado. Estás a punto de ser lo que Dios quiere que seas. Estás a esto, entiéndelo. Pero por favor tienes que darte cuenta que tu carácter no te deja. Ahí sí dejó de aplaudir. Tu carácter no te deja. Por favor dígalo, mi carácter no me deja. Hay grietas. Dije, Señor, ¿qué era lo que le faltaba a Pedro para desarrollar ese carácter? Porque no puede ser que a él le faltaba un encuentro, porque él tuvo un encuentro contigo personal. No puede ser que a él le faltó liberación, porque él recibió liberación. No puede ser que a él le faltó experimentar la gloria, porque él experimentó la gloria. Entonces dije, Señor, ¿por qué este cabezón no podía tener tu carácter? Incluso el apóstol Pablo lo confrontó en Gálatas y le dijo, hipócrita. Lo llamó al orden. ¿Y qué le faltaba a Peter? Y esta pregunta me la hice porque años haciendo encuentros y liberábamos y sacábamos y eso íbamos a las naciones y unos demonios, hermano, forma de culebras, ballenas, moscas, lo que quiera. Nosotros vimos, hermano, al Leviatán en persona, Belial. Mejor nos rugían, nos mordían, nos peleaban. Mire, éramos, mejor dicho, los exorcistas de la tierra. Pónganos un demonio, nos ponían un demonio y ahí nos despelucábamos. Salía o por vómito, o por grito, o por sospecha, o lo tumbábamos hacia la brava, pero que salía. Y si no es libre, diga que está libre. No puedo. Diga. Y la gente pasaba 2 semanas bien, y a las 2 semanas otra vez en la cantina. ¿Te faltó liberación? Mire, como los encuentros que hacemos aquí, usted no va a encontrar, por la gracia de Dios. Ok, entonces, ¿dónde están esas más de 80,000 personas que hemos ministrado en 11 años? No permanecieron por no haber desarrollado el carácter. ¿Y sabe dónde lo vi? Lo vi en Pedro. Mateo capítulo 16, versículo, ahí mismo donde estábamos. Mateo capítulo 16, versículo 21. ¿Se acuerda el pasaje que empezamos? ¿Se acuerda? Pedro, le cambiaron el nombre de Simón a Pedro. Le dieron las llaves del reino de los cielos. Fue promocionado. Mire, acababa de recibir bendición. Y mire lo que dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Lo que le estaba diciendo, a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro estaba escuchando. Versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, entonces Pedro escucha: voy a ir a la cruz a morir. Y Pedro escucha y lo toma aparte y le dice: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Cómo se te ocurre que vas a dar tu vida en sacrificio? ¿Cómo se te ocurre que vas a perder tu tiempo en una iglesia? ¿Cómo se te ocurre que vas a perder tu tiempo sembrando? ¿Cómo se te ocurre que vas a cumplir los sueños de otros y no el tuyo? ¿Cómo se te ocurre que vas a seguir un año más allá y no pasa nada? ¿Cómo se te ocurre que vas a tomar la cruz y vas a seguir?
Pero en ese momento Pedro no lo estaba diciendo de malo. El problema de Pedro era que tenía una forma de ver la realidad no bíblica. ¿Cuántos me entendieron eso que dije? Pedro no podía desarrollar el carácter de Cristo porque él veía las cosas a su manera. Uno sí que se encuentra gente cristiana ahora. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Pero cada uno con su rollo. Yo me encontré una gente, en este viaje me encontré unos, en un tiempo de descanso con mi familia, unos rollos, hermano. Yo decía, santo Dios, esto sí parece un manicomio de fe. Que el sábado, que la ley, que come cerdo, que no come, que puras posiciones personales, no posiciones bíblicas. La Biblia hay que verla de Génesis a Apocalipsis, Antiguo y Nuevo Pacto, interpretarla con responsabilidad y coherencia. Y agarra la Biblia y filtra tu pensamiento para que tengas una mente bíblica. Eso es lo que nos van a enseñar 4 días. Porque hay una cantidad de cristianos con mente incircuncisa. Hay una cantidad de cristianos llenos de Biblia a su manera, no a la manera del libro santo que es la palabra. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces mire como en el versículo 23, usted ve el problema de Pedro, versículo 23. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Santo Dios. Oiga, aquí ya no era ni Simón, aquí tampoco era Pedro, aquí ya era Satanás. 4 versículos de diferencia. Tenía las llaves del reino, ahora era roca, ahora iba a edificar la iglesia. Todo lo que ate en la tierra sería atado en el cielo, lo que desatare sería desatado en el cielo. Y a los 10 minutos ya era el diablo. ¿Pero no está leyendo? ¿O yo estoy leyendo mal? ¿Cuál era el problema? Porque no pones la mira. ¿En dónde? En las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Sabe cuál era el problema de Pedro? Su cosmovisión. Diga conmigo, el problema de Pedro era su cosmovisión. ¿Sabe qué me dijo el Espíritu Santo? Escuche. Puede ser apóstol, puede ser maestro, puede ser profeta, puede ser evangelista, pero puede tener una cosmovisión incorrecta. Y el ejemplo, Peter. ¿Cuántos están entendiendo? Los que estén dormidos digan amén. Despiértalo, Padre. ¿Sí me escuchó lo que le acabé de decir? Ahora uno entiende por qué hay gente que lleva 5 años, 8 años comprometidos. Pastor, tu Dios será mi Dios. A donde vayas yo iré. Yo voy a seguir la cruz. Me tomo Colombia contigo. Heme aquí. Se lo juro, se lo juro. Y no es sino que empiece una tutaina y primer foto con póker en Melgar. Y uno dice, pero al fin ¿qué? Si juró ser fiel a Dios y a la visión, ¿por qué ya no? Por su cosmovisión. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Qué necesitamos? ¿Cuál es el requisito para el 2018? Desarrollar el carácter de Cristo. Pero no podrás desarrollar el carácter de Cristo si no tienes la cosmovisión bíblica. Todo lo que hay en tu vida tienes que verlo a través de la Biblia. La cosmovisión son los lentes o es la forma como vemos el mundo, la naturaleza o la realidad. Si tú no tienes la cosmovisión bíblica, que es la correcta, ¿qué pasa? Versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Por qué dijo eso? Porque Pedro dejó de ser un facilitador para ser un tropiezo. Un líder de red, un mentor, un coordinador de ministerio.
que no tenga el carácter de Cristo, que es el resultado de la cosmovisión bíblica. Usted no puede tener el carácter de Cristo si no tiene la cosmovisión bíblica. ¿Cuántos me están entendiendo? No puede. Porque yo quisiera, ¿sabe qué? Hacer un llamado al altar y que alcen todos los brazos al cielo, impartirle el carácter. Yo quisiera impartírselo y soplar y poner la mano y que usted se caiga y dé 3 vueltas allí en el alrededor y firmamos y ponemos milagros, culto de avivamiento, y usted vuelve y se cae y vuelve y grita y todo eso. Eso tiene que seguir pasando, eso va a pasar. Yo quisiera poner mi mano y que usted recibiera el carácter, pero el carácter no se recibe, el carácter se desarrolla. Y ahí yo no puedo intervenir. Ahí tú decides si te tomas 11 días o 40 años. Póngase de pie. Mire, se lo digo de corazón, de corazón. Usted ha invertido el tiempo en muchas cosas. Es más, has invertido años a tu trabajo. Inviértele 3 días a una mentalidad bíblica que te va a dar tu promoción. Le hago una invitación de corazón. Hable con su jefe. Hable con su líder directo. Hable con el que sea. Mire, por favor, 3 días. 3 días. 3 días donde su familia tiene que cambiar. No porque pase algo en ellos, sino porque va a pasar algo en usted. ¿Escuchó lo que le dije? Su familia va a cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces algunos dicen, esa endemoniada de mi suegra por fin va a dejar de molestarme. No es que su suegra va a cambiar, ella va a seguir endemoniada. El que tiene que cambiar es usted. ¿Sabe por qué su familia va a cambiar este año? Diga, porque voy a cambiar yo. Su familia no va a cambiar hasta que usted cambie. Tienes una de dos. Porque el requisito para la bendición en este año es el carácter de Cristo. Pedro no quiso. Lucas capítulo 22 versículo 21. Pedro no quiso entender lo que le estoy enseñando. Mire, hoy 7 de enero del 2018, primer culto del año. Este año caminarás en unas dimensiones que jamás imaginaste. Este año verás tu promoción, verás tu ascenso. El Señor te va a llevar a naciones que no conocías. El Señor te va a conectar con gente de nivel, de autoridad, de estatura. Yo lo presentía, pero no me lo imaginaba. Y en junio me veo en un avión con el apóstol Eduardo, con el apóstol John Milton, con las autoridades de la nación. Y yo decía, ¿qué es esto? Y el Espíritu me decía, yo te dije, hijo, empezando el año, que si tú rendías tu corazón y me obedecías, ibas a caminar en niveles que jamás imaginaste. Te lo estoy diciendo. Si este año transformas tu carácter, el Señor va a tener la confianza absoluta de edificar una torre de bendición poderosa en tu vida. Vamos, dale un aplauso a Dios por eso. Mire lo fácil que es. Lucas capítulo 22 versículo 31. Mire esto. Era fácil. Era tan fácil como esto. El requisito para tu bendición es el carácter. Dios me habló y me dijo, escucha iglesia, tú que me estás viendo allá a través del canal de YouTube, este año Dios va a cumplir lo que ha prometido en tu vida. El que creyó eso, tómelo. Yo hubiera hecho algo con eso. Créame, yo hubiera hecho algo con eso. Se lo voy a repetir porque es que a veces usted dice un amén como medio Simón. Es un amén medio Simón. No, yo estoy soltando un decreto y una resolución. En el 2018 vas a ver el cumplimiento de la palabra de Dios en tu vida. Toda profecía sobre tu casa, toda profecía sobre tus hijos,
toda profecía sobre tu ministerio, toda profecía sobre tu nación, toda profecía sobre tu economía que se haya soltado durante los últimos 20 años, 15, 10, 2, 1, en el 2018 se tiene que cumplir. Pero hay un requisito. Hay un requisito. Hay un requisito. Usted me lo va a gritar. Hay un requisito. A la cuenta de 3 usted me lo va a gritar. 1, 2, 3. Le voy a dar otra oportunidad. Voy a volver a soltar la palabra. Toda palabra, toda profecía, todo decreto, toda promesa sobre tus hijos, tus finanzas, tu empresa, tu ministerio, todo lo que tú haces en tu entorno, en toda tu vida, todo lo que Dios ha prometido en el 2018 se tiene que cumplir. Pero hay un requisito. Y usted me va a decir el requisito a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ahora sí, denle un aplauso al Señor. Es tan sencillo, iglesia. ¿Cuántos entendieron el mensaje? Facilísimo. Facilísimo. Lo entiendes y lo haces. Te compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca y no sobre la arena. Vendrán ríos, lluvias, vientos, diferentes aflicciones golpearán contra tu casa no caerá, porque tu casa está sobre la roca. Vendrá una opresión, la opresión no te tumba porque tienes el carácter de Cristo. Te podrán criticar, la crítica no te tumba porque tienes el carácter de Cristo. Podrán hablar mal de ti, ningún arma forjada prevalecerá. Las puertas del Hades no prevalecerán, la brujería no prevalecerá, la enfermedad no prevalecerá, el temor no prevalecerá, porque en cuanto en ti está el carácter de Cristo. El carácter de Cristo soporta, aguanta, resiste, sostiene. Harás cosas que nunca antes nadie había hecho. A mí la gente me dice: pastor, está loco. ¿Cómo se le ocurre aceptar ese reto? ¿Cómo se le ocurre liderar ese proyecto? ¿Cómo se le ocurre establecer el reino en el gobierno? Eso no se hace, eso es del diablo. No escuches a la izquierda, no escuches a la derecha, escucha la voz de Dios y desarrolla el carácter. Porque muchos tratarán de detener el ritmo que Dios quiere establecer en tu vida. Y solo puede ser uno firme cuando uno tiene el carácter de Cristo. Escucha la voz de Dios. Escucha la voz de Dios. Habrán muchas voces. Muchas voces, muchas voces, muchas voces. Habrán miles de personas que te dirán: no lo hagas, detente. No lo hagas, detente, no te conviene. Eso es una locura, no estoy de acuerdo. Tienes una de dos: o escucha la voz de ellos o escucha la voz de Dios. O la voz de la gente que te quiere hablar, o la voz de Dios. Y Pedro era un apóstol. En un segundo fue la voz del diablo. Eva era idónea. En un segundo fue la carnada. Si no aprendes a ser firme con la instrucción de Dios, gente te va a distraer. Mire, íbamos para los Termanes en Santa Rosa, allá cerquita a Pereira. Íbamos subiendo. Es una delicia eso, tiene que ir por allá. Y empezaron esos paisas: ni se te ocurra seguir, home. Devolvete ya, home, rolito. 4 horas subiendo. Ave María, no hay nada que hacer. 3 kilómetros de trancón. Y algo me decía: persevere. Allá le tengo un choricito listo con arepita picadita, el agua calientica. Persevere. Con cola y... No, mentiras, eso no, eso es del diablo.
como 5 personas, devuélvase, 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 devuélvase. Y yo no sé por qué yo seguí. Usted sabe que 5 personas diciéndole, devuelva, 3 horas de trancón, devuelva, vuelva al otro año. A los 25 minutos estaba yo adentro del termal así. Y el Espíritu Santo me habló. Es que usted tiene que ser sensible al Espíritu Santo. Hijo, con este tema de gobierno quiero que seas así, terco. Escúchame a mí. Padre, y si las cosas no me salen bien, ese no es tu problema. Tu problema es que me obedezcas. Y mi recompensa, ¿cuál es, Señor? Que si me obedeces, tendrás mi presencia. Mi recompensa no es un sueldo, no es el que dirán, no es si le fue bien o le fue mal, porque si me va mal muchos van a decir, se lo dije. Pero como uno no oye a Dios, mi problema no es ese. Cuando tú obedeces a Dios, no es que te va a salir todo bien, hijo, no. Si no, pregúntele a Abraham, que salió de la tierra y de la parentela, y en el versículo, 4 versículos después, dice que había hambre en la tierra. Uy, ese Abraham es mucho hijo del diablo. ¿Cómo escuchó la voz del diablo? No, era la voz de Dios. Cuando tú obedeces a Dios, la recompensa es la obediencia, y más allá de la obediencia, la mayor recompensa será su presencia. Alce sus brazos al cielo. Padre, te damos gracias por lo que vas a hacer este año. Señor, yo ya estoy, mi corazón está latiendo, Dios. No es una emoción, es un gozo profundo. Señor, en el 2017 vi tantas cosas poderosas. En el 2017 experimenté tanta fidelidad tuya. Cada día, cada segundo, cada minuto, cada semana, cada mes. Que ya quiero vivir lo que vas a hacer conmigo este año. Señor, he entendido tu palabra. Se trata de mi carácter. Hoy rindo mi carácter delante de ti. Rinda. Dígale, hoy rindo. Diga, hoy rindo mi vida. Te entrego mis debilidades. Te entrego mis pensamientos, mis groserías. Vamos, entrega lo que tienes que entregar. Dile, Señor, reconozco que soy débil. Reconozco que he mentido, que he fallado. Dile, abre tu boca. Reconozco que he tratado mal a mi esposa, a mi esposo. He sido irrespetuoso, Dios. Esta es mi debilidad, pero yo la pongo delante de ti, Dios. Oh, bramazo, torobosha, tarabacanda, labasí. Espíritu Santo, revélale a la iglesia que tiene que cambiar. Revélale a la iglesia que tiene que transformar. Ahí donde está, alza sus brazos al cielo. Diga conmigo, Padre Celestial, en esta tarde, de todo corazón, quiero rendir todas las áreas de mi carácter que impiden ver el cumplimiento de tus promesas en mi vida. Reconozco que no soy el mejor líder, el mejor padre, la mejor madre, el mejor jefe, el mejor discípulo. Reconozco que he fallado y que eso detiene mi bendición. Pero hoy yo clamo, Abba Padre, Abba Padre, ayúdame, regálame tu promesa, regálame el Espíritu Santo que me convence de verdad, de pecado, de juicio. Señor, yo te pido que me des tu gracia para ser transformado y un día ser lo que tu corazón quiere que yo sea. Heme aquí, haz tu voluntad.
quiero ser el diseño de tu corazón. Quiero ser el sueño, el anhelo de tu corazón. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dios les bendiga. Salude al que tiene a su lado y prepárese para lo que Dios va a hacer. Que el Señor les bendiga.